Pues eso. Em, vale, pues siguiente tema, y ya que nos hemos metido un poco en tema de cosmología, pues vamos ya a zambullirnos del todo, porque resulta que salió un artículo hace el 9 de septiembre, es casi el aniversario de Mecano. Salió un artículo que es, para mi sorpresa, no ha aparecido en muchos medios de comunicación, que es la supuesta o la posible detección del proyecto Nanograph de un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Al menos eso es lo que están buscando y bueno, algo parece que han encontrado. Esto, no sé, no lo veo por ahí en los medios de comunicación, pero han salido montones de papers. Desde entonces, el archive está, si buscas Nanograph, salen un montón de artículos intentando explicar esa detección, que por otra parte es un poco rara. Entonces le quería preguntar a José Alberto que nos cuente un poco qué es lo que ha detectado Nanograph, que no es un instrumento, es un proyecto que consiste en usar instalaciones ya existentes, ¿no? Como el radiotelescopio de Green Bank, no sé si Arecibo o alguno más, para tomar medidas muy precisas de púlsares. Y, y en base a eso, yo creo que José Alberto nos lo puede explicar, pero la cuestión es que hay mucha gente intentando explicar esa detección. Y cuando hay mucha gente intentando explicar algo, es que ha habido una detección muy interesante y que puede que esté mal, pero que puede haber cosas muy chulas ahí, ¿no? Y cosas tan chulas como que se está hablando de cuerdas cósmicas y de agujeros negros primordiales. Así que casi nada al aparato. Son muchos conceptos, ¿verdad? Bueno, a ver, empezamos por lo primero, que es la detección Nanograph y el fondo nanograph y estocástico. el fondo estocástico de ondas gravitacionales. Bueno, estos son experimentos que utilizan radiotelescopios que observan púlsares de una subclase de púlsares que son los púlsares de periodos del orden de milisegundos. Los púlsares son objetos muy magnetizados, son estrellas de neutrones que rotan muy rápido, con un alto campo magnético, y dentro de ese tipo de objetos, pues los púlsares que tienen periodos de rotación del orden de milisegundos son sistemas que son muy estables y son tan estables que se suelen utilizar como relojes. Entonces, estudiando con radiotelescopios, generalmente estos pulsos se suelen detectar con radiotelescopios en radio, entonces estudiando individualmente estos objetos, pues uno tiene un reloj muy preciso. Entonces, desde hace unos años, pues se vienen utilizando la técnica que se llama el Pulsar Timing Array. Sería una especie de red de medida de tiempos de púlsares. Lo que se hace es seleccionar una colección de púlsares, no sé, 40, 20, 30, 40 de estos objetos, y estudiar con mucha precisión durante muchos años la estabilidad del pulso de frecuencia y ver si ese ver cómo ese pulso va variando con el tiempo. Entonces, la idea es utilizar pues, esa red de sistemas que básicamente, vistos desde la Tierra, pues es seleccionar varias direcciones del cielo en las que tienen este tipo de objetos, medirles muy bien esos periodos de tiempos de llegada y jugar con la idea de que si en nuestro entorno o en ese volumen que conforma esta red de pulsos pasa en algún momento ondas gravitacionales, pues de la misma manera que un detector de ondas gravitacionales como LIGO pues sufre distorsiones en la longitud de sus brazos, los interferómetros, ¿no? Cuando se hace la detección de ondas gravitacionales, pues esas alteraciones del espacio-tiempo que hay digamos, en ese sistema imaginario que nos imaginamos de las distancias que tenemos a todos esos púlsares, pues se van a alterar. Entonces, aquí hay un concepto primero que es importante destacar, que a diferencia del LIGO, estos sistemas de Pulsar Timing Array, que la verdad no sé cómo traducir, o sea, redes para medidas de tiempos en púlsares, ¿no? Estos sistemas, aunque en teoría podrían detectar individualmente el paso de una onda, lo que hacen es un estudio no de una onda gravitacional en concreto, sino de un fondo estadístico, de una colección estadística de medidas. ¿De acuerdo? O sea, no se estudia el paso de una onda individual, sino lo que se estudia es a lo largo del tiempo si las variaciones
en el tiempo de llegada de esos púlsares con respecto a un cierto sistema de referencia, bueno, pues presenta una cierta estructura y entonces se hace una detección de tipo estadístico, no de una onda individual, sino de un posible fondo de ondas gravitacionales. Eso, Alberto, eso es porque se asume que en tu tiempo de observación va a haber tantas ondas, digamos, afectando a los diversos sistemas que medir una en concreto no es factible, ¿no? Eso y también el hecho de que, a ver, estos sistemas básicamente, como digo, están midiendo el orden de años, ¿no? Y las frecuencias características, o sea, y miden variaciones en los tiempos de llegada de esos pulsos del orden de nanosegundos. Entonces, cuando uno calcula las frecuencias características, pues vienen a ser frecuencias del orden de años a la menos 1, o sea, eso vienen a ser como 10 a la menos 15 hercios, una cosa así, ¿no? Wow. Que es lo que se está... perdón, 10 a la... ¿he dicho 15? Son nanohercios, ¿no? 10 a la menos 9, 10 a la menos 9, perdón. Bueno, aún así, muy Sí, poco. sí, sí. O sea, Sí, como años a la menos 1, ¿no? Son las Sí, ondas que estás detectando, son ondas, fíjate Sí, que sí. las de LIGO son ondas que tienen periodos de milisegundos, Exactamente. aquí son ondas de años, o sea, que pasa la onda gravitacional o incluso las primeras de LIGO, las primeras detecciones eran como medio segundo o incluso llegando a un segundo. Entonces, aquí estamos hablando de ondas que tienen frecuencia de 10 a la menos 9, perdón, se me fue lo del 10 a la menos 15. Entonces, en esas escalas de tiempo, ¿qué es lo que esperamos que haya en el universo? Pues esencialmente un fondo estadístico asociado pues probablemente a la propia formación de estructuras en el universo, agujeros negros supermasivos, procesos de formación, procesos de interacción, pues individualmente cada uno de ellos pues no lo vas a detectar porque sabes que en un volumen tan grande pues o en volúmenes del universo observable, pues vas a tener una multiplicidad de estos objetos y al final, pues lo que estás mirando no es una detección de una onda individual, sino de algo que tiene estructura. Es un ruido, pero es un ruido con estructura, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque el elemento clave sobre el que están jugando todos estos artículos que vamos a comentar, porque son varios, como comentaba Héctor, pues se trata de ajustar las amplitudes y la forma de ese espectro de ruido, ¿vale? Si ese ruido no tuviese estructura, pues sería un espectro que ya llamamos de ruido blanco, plano, pero cuando hay una estructura, porque hay una distribución de objetos que están contribuyendo a ese fondo de ondas gravitacionales, pues ese ruido pues, va a tener una cierta dependencia con la frecuencia. Es decir, que no basta, o sea, se hace una detección en un entorno, en un cierto rango de frecuencia y se ve cómo la amplitud de esa señal detectada pues tiene una variación con la frecuencia. Entonces, bueno... si me permitís un momento, un punto sí. importante creo que hay que aclarar. Las ondas gravitacionales son ondas cuadripolares. Entonces, la señal más clara que tiene este ruido estocástico es la cuadripolaridad. Es decir, tenemos que mirar el espectro de este ruido y si vemos que hay una componente cuadripolar, claramente la asociamos a ondas gravitacionales. Si hay una componente dipolar o una componente monopolar, tendrán otro origen, un origen sistemático, por ejemplo, pues el movimiento de Júpiter alrededor del Sol, que altera ciertas cosas, eso produce señales monopolares en este ruido estocástico, etcétera, ¿no? Pero solamente la identificación de la cuadripolaridad es la marca distintiva de las ondas gravitacionales. Sí. Y esto es muy importante porque es esencial para entender el resultado de Nanograph. De hecho, o sea, lo que dice Francis es una propiedad onda a onda, o sea, onda a onda, una onda gravitacional tiene esa simetría, pero también para una multiplicidad, para un conjunto de ondas, mantiene esa estructura, o sea, un rasgo trazador de que esa señal que se ha detectado viene de ondas gravitacionales, es que tienes que mantener bueno, básicamente en la estructura de correlaciones tienes que tener esa componente cuadrupolar, ¿vale? Y esto es esencial para discutir el resultado de Nanograph, ¿vale? Simplemente por situar el contexto, estos experimentos en Nanograph, el que vamos a comentar, pues presenta resultados de más de 12 años y medio de observaciones. En el mundo, pues hay varios observatorios. Nanograph, las siglas vienen
de North American Nanoearth Observatory for Gravitational Waves, o sea, el observatorio que hay en Norteamérica. En Europa hay otro que se llama European Pulsar Timing Array, EPTA. Nanograv y EPTA colaboran, o sea, combinando también datos y forman el IPTA, el International Pulsar Timing Array. Y bueno, los resultados que estamos comentando son de pues eso, 12 años acumulados de datos en que al principio pues detectaban ruido y ahora se empieza a detectar una cierta estructura en la correlación de estas señales de llegadas de tiempo de los púlsares en frecuencias, como hemos dicho, el orden de 10 a la menos 9 hercios y que tiene una cierta estructura. La clave, lo esencial, es lo que este punto que acaba de mencionar Francis, es que esta detección, y lo dicen claramente en el artículo de Nanograv, no presenta evidencia de esa correlación espacial de tipo cuadrupolar. Así que el mismo equipo de Nanograv dice, hemos detectado algo, no es ruido blanco, es un ruido con una cierta estructura, pero no tiene la huella dactilar que nosotros esperaríamos si estos son un fondo de ondas gravitacionales que estén de acuerdo con relatividad general. Así que ellos no hacen un claim, o sea, no dicen que hayan detectado un fondo de ondas gravitacionales, dicen que han hecho una detección de una señal que no es ruido blanco. Y sin embargo vemos un montón de papers Claro. dando interpretaciones a esa detección, Sí. asumiendo que son ondas gravitacionales. ¿Cómo se come eso? A ver, muchos, o sea, son honestos y empiezan diciéndolo así. Si esto se confirma que son ondas gravitacionales, entonces esta amplitud vamos a intentar explicarla pues en base a las distintas opciones que vamos a comentar. Pero lo esencial para mí es ese punto que ha dicho Francis. El propio equipo de Nanograv está presentando sus resultados y es una señal que tiene una cierta estructura, no es un ruido blanco, o sea, hay una cierta dependencia con la frecuencia, tiene una amplitud o sea, hay una señal, Hay una señal, sí. no es ruido. Yo creo que es uno de esos papers en el que dicen, hemos detectado algo y no sabemos lo que es. Exactamente. Y bueno, lo interesante es que ver si se puede ahora confirmar con el otro array o con la combinación de otros. Y bueno, pero el punto de partida es esto, es una señal que no tiene esa huella dactilar de que sea un fondo de ondas gravitacionales según las describe la relatividad general. ¿Cuál es el estatus de los Pulsar Timing Arrays ahora mismo? Es decir, yo tenía entendido que están en un estadio como preliminar, ¿no? Y que a lo largo de la próxima década es cuando los íbamos a ver más afinados, pero no estoy seguro de si eso es verdad. Sí, a ver, estos Pulsar Timing Arrays, lo que estamos hablando son de telescopios, de radiotelescopios, ¿no? Entonces, conforme va aumentando el número de instalaciones que pueden hacer medidas de estos Pulsar Timing Array, pues o sea, a medida de estos púlsares, pues van mejorando tus capacidades. Uno de los grandes proyectos a nivel internacional para la próxima década es el Square Kilometer Array. Y claro, con el Square Kilometer Array pues se va a mejorar mucho la sensibilidad y uno de los casos científicos que está en el Square Kilometer Array es pues, el estudio de ondas gravitacionales. Vale, entonces siempre que tengas instrumentación, radiotelescopios con mayor capacidad, mayor sensibilidad, pues y en el rango de frecuencia adecuado para detectar estos púlsares que estamos hablando, pues que son frecuencias típicas de centenares de megahercios, por debajo o alrededor de los gigahercios, vamos, el rango de frecuencia del Square Kilometer Array, pues sí, esperamos que las sensibilidades de estos conjuntos de antenas pues vayan mejorando conforme se incorporan o cuando tengamos en los próximos años funcionando el Square Kilometer Array. Vale. Pues entre los papers que hemos visto que han salido, hay algunos que, bueno, quizás son más curiosos porque nos hablan de cosas como cuerdas cósmicas, ¿no? Y podemos aprovechar para brevemente explicarlos. Hay uno que podemos empezar por el de Blasi, Berdar y Smith del Instituto Max Planck de Física Fundamental de Alemania, que tiene uno de esos títulos con una pregunta, que cuando alguien pone un título con una pregunta, la respuesta suele ser no. Exacto. La pregunta es, ¿ha detectado Nanograv la primera evidencia de cuerdas cósmicas? Y claro, uno pensaría que el artículo va a decir que no, pero sin embargo lo que dice es que empieza diciendo, como decía José Alberto,
Bueno, parece que no ha detectado ondas gravitacionales, pero vamos a suponer que sí, ¿vale? Yo creo que Vamos este a- tipo de artículos, yo estoy esperando uno en algún momento que tenga como título una pregunta de ese tipo y que el abstract sea simplemente ¡Oh my God! ¡Yes! Eso Estos sería son, fantástico. Bueno, sabes que los hay que el abstract es no, simplemente, Sí, ¿no? exacto. Eso también lo hemos pero visto. Ahora es... estos son me vaya a perdonar el chiste malo, pero estos son los artículos del ECC. O sea, Exacto, Sí. probablemente no hayan detectado ondas gravitacionales, pero Mm, ECC. Entonces, ya. exacto, está exacto. pues, esta especulación sobre dónde pueden venir, cuáles pueden ser los mecanismos. Que como digo, o sea, la evolución normal de cómo entendemos la formación de estructuras, pues nos da un fondo de ondas gravitacionales que va a permear el universo, y casi todas ellas probablemente asociado a supermassive black holes, a agujeros negros supermasivos. Vale, entonces aquí lo que pasa es que ese fondo de ondas gravitacionales de agujeros negros supermasivos pues produciría unas estructuras de correlaciones. Siempre estoy hablando del concepto de ruido que no es blanco, ¿no? Pues ese ruido tendría una cierta estructura en frecuencia, y aquí la clave es ver cómo es esa dependencia en frecuencia, porque un tipo de objeto u otro ajusta hemos hablado de espectro de potencia muchas veces. Pues aquí estamos hablando exactamente del mismo concepto. Ese espectro de la potencia en función de la frecuencia, cómo cambia la dependencia del exponente, pues te apunta cuál es el mecanismo físico, básicamente, de los objetos que lo están generando. Entonces, hay explicaciones astrofísicas que tienen que estar ahí, en un fondo de ondas gravitacionales de toda la formación de objetos en el universo, y de fusiones de... Pero, pero Sí, de entonces agujeros negros, perdona, Marian, agujeros negros supermasivos, ¿no? Si hemos visto fusiones de agujeros negros de masa estelar, tiene que haber fusiones de agujeros negros supermasivos. De hecho, vemos galaxias en interacción que sus núcleos acabarán fusionándose. Luego tiene que haber este fondo estocástico de ondas gravitacionales. Pero entonces este resultado no se considera una detección negativa. O sea, en el sentido que se ha detectado algo, pero no se considera una detección negativa de ese fondo de ondas gravitacionales. No, Bueno, a ver, perdón, adelante. no, aclarar un punto importante que no sé si lo ha comentado Alberto, pero no me suena que lo haya dicho. El punto clave aquí es los errores sistemáticos debido a que el baricentro del sistema solar está influido por la órbita de Júpiter. Y Júpiter echa 12 años en dar la vuelta al Sol. Entonces, las medidas que se hicieron a 9 años y a 11 años de este proyecto Nanograph estaban sesgadas porque observaban una señal claramente monopolar y claramente no se sabía muy bien qué era, pero al final se vio que claramente era Júpiter. Entonces, había que esperar a más de 12 años, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que se publican ahora los datos a 12 años y medio y ya parece que se han mejorado muchísimo las técnicas de análisis, ya se descarta que Júpiter sea el responsable. Entonces, hemos observado algo, no sabemos qué, estamos buscando una cosa, no sabemos qué hemos observado, pero ya descartamos señales que en su momento no sabíamos qué eran y que ahora sabemos que son debidas a Júpiter. Lo que necesitamos es esperar a 15 años, cuando el proyecto tenga 15 años, tomará suficientes datos de la siguiente órbita de Júpiter como para descartar definitivamente a Júpiter. Entonces, no sabemos qué se ha detectado, pero se supone que lo que está buscando son ondas gravitacionales. Entonces, por eso quizás es lo que comentaba Héctor de que nadie se ha hecho eco de este artículo. Si cualquier periodista le ha preguntado a alguno de la colaboración, a ver, ¿qué habéis descubierto? Ondas gravitacionales primordiales, un fondo estocástico de ondas gravitacionales, no sé qué. No, tranquilidad, no hemos descubierto nada. Hemos descubierto un ruido que no sabemos lo que es. ¿Vale? Y no sabemos si es un error sistemático, si es un error de los aparatos de medida, porque llevamos 12 años y medio estudiando esto. Claro, Y pero entonces teníamos 9 y 11 años, teníamos señales observadas que ahora sabemos que eran falsas. ¿Vale? Sí. Lo que me refería entonces es que el fondo este de ondas gravitacionales, si acaso estaría por debajo, la amplitud estaría por debajo de estos sistemáticos. Claro, el problema, fíjate, es que los sistemáticos que se conocían antes tenían menor amplitud que esta. O sea, ya habían descartado este fondo con menor amplitud. Lo que pasa es que ahora se han reanalizado los datos anteriores, porque han mejorado mucho las técnicas de análisis. Y entonces se ha visto que la señal en realidad estaba bastante mal. O sea, los análisis que se habían publicado de Nanograph eran, entre comillas, muy preliminares y no se conocía bien cómo hacer esto. Esto es una cosa complicada porque estamos trabajando con cosas que no controlamos en detalle, porque no sabemos qué lo origina.
Y como no sabemos qué lo origina, es muy difícil saber exactamente qué vamos a ver. Pero, por lo que parece, por lo que cuentan en ese artículo, han reanalizado los datos anteriores y ya entienden por qué antes se observaba más señal de la que menos, o sea, el límite de exclusión anterior era más bajo que el nuevo. Los límites de exclusión suelen ir bajando conforme va pasando el tiempo. Y resulta que no, que esto ha pegado un salto para arriba. Pero es porque se ha reanalizado los datos y se ha visto que antes estaban mal calculados. Entonces, lo que cualquier periodista le pregunta a alguien de esta colaboración, seguro que el miembro de la colaboración dice, bueno, no lo sabemos, esto hay que esperar 3 añitos a que tengamos datos de 15 años. Mientras tanto, esto está entre comillas, pero tenemos que publicar artículos. Claro, es que esto por si algún oyente no tiene en mente qué quería decir Francis con lo de Júpiter o cómo funciona esto, es tan loco como que tú esperas ver en estos púlsares perturbaciones en el espacio-tiempo entre el púlsar y nosotros, y lo que terminas viendo es el hecho de que estamos montados en una cosa que se llama sistema solar, que está afectado por la gravedad de Júpiter, y terminas viendo cómo eso afecta a la distancia entre tú y el pulsar. Sí. Aquí es clave, Fíjate, no solo la tecnología de medir con precisiones del orden de esa diferencia de tiempo al nivel de los nanosegundos, sino tener un modelo muy, muy fiable de cómo es la dinámica de nuestro entorno, claro. Y también del medio, porque la velocidad de la luz es diferente en diferentes medios. O sea, si la señal de un determinado púlsar atraviesa un plasma, se va a retardar. O sea, todo ese tipo de cosas. Por eso me imagino que lo que busca son correlaciones espaciales, para que un determinado, un solo punto no te influya. Es las correlaciones entre ellos lo que te puede dar la información. Efectivamente. El procedimiento, o sea, digamos, se construye sobre un modelo que hace una descripción de nuestro movimiento y de la descripción del medio interestelar. Y ahora se mide estructura en los residuos con respecto a ese modelo. O sea, tú descuentas cuáles son todas las variaciones que van a tener las medidas de tiempo por viaje o por el entorno, y ya en ese mapa de residuos que te quedan en distintas direcciones, lo que se hace es un estudio de correlación. O sea, ver si hay una cierta estructura, alguna cierta correlación entre el retazo temporal que yo veo en una dirección con respecto a otra. Entonces, si hay un fondo de ondas gravitacionales, esas correlaciones me van a mostrar una estructura que no va a ser ruido blanco, van a tener una cierta dependencia que va a depender de la frecuencia a la que hago la observación. Y un punto clave, quizás se me ha olvidado mencionarlo, quizás habría que haberlo mencionado. A los 9 años habían estudiado 18 púlsares, a los 11 años habían estudiado 34 púlsares, y ahora, a los 12 años y medio, se supone que querían estudiar 47 púlsares, pero solo publican datos de 45, porque hay 2 que no entienden, que son incompatibles con el resto. Y o pasa algo muy grave con lo que estamos haciendo y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, o hay algún tipo de patología que hace que estos sean espurios y los podemos eliminar debajo de la alfombra y olvidarnos de que existen. Básicamente, ¿vale? Eso está bien escrito en varios párrafos en el artículo, tratando de justificar de que parezca que no lo han metido bajo la alfombra. Pero lo que deben de tener claro los oyentes es que este artículo no ha sido un artículo súper espectacular, con rueda de prensa, con portadas en muchos medios, como seguramente será cuando se acabe detectando este fondo de ondas gravitacionales estocástico, fundamentalmente por eso, porque es un artículo desde dentro de la colaboración seguramente no pueden asegurar que han detectado lo que esperan detectar. Han detectado algo, pero vamos a lo divertido, porque esto estamos hablando de ruido, de no sé qué y de tal, y eso es aburrido. Lo divertido... Aliens, velas solares. Sí. ¿No? Sí, venga. De todas formas, cósmicas. Perdóname una última frase antes de pasar a las especulaciones. Digamos, dentro de nuestro conocimiento que tenemos de la astrofísica, esperamos un fondo de ondas gravitacionales prácticamente en un enorme rango de frecuencia. Un poco para cerrar este tema ya. O sea, se utiliza muchísimo tipo de tecnología diferente para buscar ondas gravitacionales en distintos rangos, ¿vale? O sea, los interferómetros terrestres tipo LIGO, Virgo, buscan ondas gravitacionales en el rango de los hercios, o sea, lo que estábamos hablando antes, un poco 10 hercios, 20, fracciones de segundo. Fracciones de segundo. En la siguiente generación, tipo LISA de interferómetros en el espacio, pues bajará a 10 a la menos 4 hercios, ya son escalas de tiempo bastante más largas, ¿no? De horas o por ahí.
y ahí deberíamos tener un fondo de ondas gravitacionales, pues de fusiones de objetos compactos, de binarios, también a lo mejor en sistemas con masas un poco más extremas, y luego seguimos bajando en rango de frecuencia, ya llegando a los periodos del orden de años, o sea, frecuencia 10 a la menos 9, lo que estábamos hablando ahora. Pues la tecnología que se utiliza son los Pulsar Timing Arrays, que son con radiotelescopio. Y luego ya si nos vamos a escalas todavía más grandes, tamaño del universo, pues ahí ya se utiliza el fondo cósmico de microondas, ¿no? Para buscar los modos B. Y ahí tienes pues toda una distribución de escalas pues para ver ondas gravitacionales en todos los rangos, ¿vale? Entonces, un pequeño paréntesis para situar que los Pulsar Timing Array pues son un tipo de tecnología para dentro del espectro de frecuencia buscar en un rango concreto. Y recordar, Alberto, también que LIGO y Virgo también están publicando cada 2 o 3 años un artículo sobre búsqueda de este fondo de ondas gravitacionales estocásticas. Es decir, LIGO y Virgo también en su rango de frecuencia esperan observar este fondo. Aunque en su rango de frecuencia no serán los agujeros negros supermasivos, serán probablemente supernovas o otro tipo de objetos no tan masivos, pero sí, o sea, hay un fondo y en cada frecuencia pues te contribuyen distintos objetos astrofísicos. Y al final hay que recordar que fondo significa muchas cosas mezcladas que no soy capaz de identificar. Entonces, claro, eso puede pasar a muchas frecuencias. Sí, digo que lo que se va es intentando hacer cada vez más largo el brazo del interferómetro para ir accediendo a ondas más largas. Entonces, LIGO y Virgo tienen un brazo de unos kilómetros, LISA va a tener una línea de base que son distancias interplanetarias. Sí, millones de kilómetros, creo. 2 millones, 3 millones, algo así. Claro, van a estar ahí en el espacio, ¿no? En formación. Y ya el llevar esto al extremo, estos Pulsar Timing Arrays, que es usar púlsares, o sea, irte a años luz de distancia de base para poder hacer la interferometría, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo, pero quizás mencionar, pues eso, ¿no? Salió este paper que decía, con el título en forma de pregunta, decía, ha encontrado cuerdas cósmicas, y ellos parecen sugerir que sí, que si realmente esto fueran ondas gravitacionales, sería compatible con un modelo de que sean cuerdas cósmicas. Y luego hay otro segundo paper, ahora decimos lo que son las cuerdas cósmicas. Hay otro segundo paper que lo han preparado para enviar a JCAP por John Ellis y Marek Lewicki de Londres, del King's College, que también llegan un poco a la misma conclusión. Ellos también lo interpretan en forma de cuerdas cósmicas, ¿no? Que curiosamente el primer artículo cita al segundo, porque se subieron el mismo día prácticamente, o con un día de diferencia, se subieron al servidor de preprints, al archive, y entonces la segunda versión, los autores del primero de estos papers ponen una nota añadida diciendo, acabamos de ver que se ha subido otro artículo con una interpretación similar y dicen que son compatibles y tal. Sin embargo, no son correspondidos. Este segundo artículo no cita al primero. No cita a los autores del primero. Y entonces, cuerdas cósmicas. Hablamos un poco de esto, José Alberto, en el episodio 230, en el que hablamos sobre defectos topológicos. O sea que igual tampoco hace falta, el oyente interesado lo referimos a la introducción en ese episodio, pero si quieres mencionar brevemente, para no confundirlo con la teoría de cuerdas. Esto, cuerdas cósmicas, es otra cosa históricamente no tienen nada que ver, aunque luego a lo largo de la evolución de la física se han relacionado, pero históricamente las cosmic strings, las cuerdas cósmicas, no tienen nada que ver con la teoría de cuerdas en su concepción original. Los cosmic strings son las cuerdas cósmicas, de lo que estamos hablando aquí, son un tipo de defectos topológicos, y un defecto topológico es algo que ocurre cuando el universo pasa por transiciones de fase, y conectamos con lo que hablábamos hace un ratito. A lo largo, cuando el universo a lo largo de su evolución se ha ido enfriando, ha ido cambiando la energía característica que había en el universo, y durante ese proceso de cambio, pues el universo ha podido atravesar por distintas transiciones de fase en las que las fuerzas fundamentales que lo constituyen pues se han ido unificando. O sea, sabemos que la fuerza débil y la electromagnética se unifican en las escalas que ya marca el Higgs, ¿no? Y luego, pues, hemos hablado antes de teoría de gran unificación, que unifica también con la fuerza fuerte, en escalas que puede ser de 10 a la 16 gigaelectronvoltios. Pues, en el proceso de enfriamiento del universo, cada vez que pasamos por
un proceso de rotura de simetría, pues podemos llegar a tener un fenómeno geométrico que se llaman pues, defectos topológicos. Esencialmente, eso ya lo hablamos un poco más en detalle en aquel momento en ese programa que tú comentabas, Héctor. Y las cuerdas cósmicas pues son uno de esos defectos. Son, o sea, por el nombre se les pone por la forma que tienen. Son esencialmente objetos unidimensionales como una cuerda que básicamente no tienen el grosor de un núcleo, pero que tienen longitudes que pueden ser muy grandes, o sea, a nivel de escala cósmica, o sea, a niveles más grandes que las galaxias o estructuras mucho mayores. Entonces, pues estos objetos están muy estudiados desde que se propusieron a finales de los 70 y bueno, en cosmología pues han sido muy interesantes porque hasta que se estableció cuál era el mecanismo de generación de perturbaciones en el universo, de dónde vienen las semillas de todas las estructuras que hay en el universo, pues las cuerdas cósmicas eran un posible candidato. Podrían ser las precursoras de todas las estructuras. Esencialmente, estas cuerdas pues, están caracterizadas por un valor característico que es lo que se llama la tensión de la cuerda o la masa de la cuerda por unidad de longitud, que eso está relacionado con la energía, con el cuadrado de la energía a la que ocurre la transición de fase que hemos mencionado antes. O sea, si son cuerdas cósmicas asociadas a teorías de gran unificación, pues tendríamos tensiones características de 10 a la menos 6, que es lo que se está explorando en este tipo de artículos, de estos dos que estamos comentando. Y bueno, un poco la idea es eso, pues que este tipo de objetos, en su formación y evolución, o sea, se formarían pues, en esa transición. Estamos hablando de la época de inflación, gran unificación. Pues esas cuerdas, pues, si forman loops, si forman bucles, pues una multiplicidad de esas cuerdas poblando el universo y que oscilen, pues formarían un fondo de ondas gravitacionales pues que tendrían una cierta dependencia con la frecuencia y en principio serían accesibles a estos pulsar timing array. Eso estaría superpuesto con el fondo de ondas gravitacionales que dan los agujeros negros supermasivos que hemos dicho. Pero la clave está en que por el espectro que ha detectado Nanograv, pues parecía interesante explorar esta posibilidad de Cosmic Strings, porque como ahí digamos que tienes más juego en intentar ajustar el espectro, pues básicamente los dos artículos llegan a la misma conclusión. Básicamente la misma amplitud y jugando un poco con la dependencia en frecuencia del espectro, pues encuentran que en principio es posible explicar, o sea, digamos que el espacio de parámetros permite explicar en términos de cuerdas cósmicas esa señal. Lo interesante de esto es que si eso es así, estas medidas tienen una predicción y es que esos espectros que necesitan para ajustar la medida de Nanograv son lo suficientemente planos como para que el fondo de ondas gravitacionales se detecte incluso por experimentos como LISA, los que hemos hablado espaciales, ¿no? Entonces, ya son muchos y sí, ¿no? Pero se tiene que confirmar que lo de Nanograv es verdad y luego si lo de Nanograv es verdad y son cuerdas cósmicas, entonces también LISA debería detectarlo. Entonces, lo bonito de esto es que hay una predicción contrastable, ¿no? Yo tengo una pregunta sobre este asunto para Alberto y para Francis. Si para que se formen esas cuerdas cósmicas, o sea, cuando habláis de transiciones de fase, yo lo que pienso es la materia del universo está en un cierto estado y entonces cae a otro estado de menor energía, se desintegra de alguna manera, y yo pensaría que para formarse estas cuerdas cósmicas te haría falta que en este trozo del universo cayese a un estado y en este otro trozo cayese a un estado diferente, que estuvieran un poco así. Y entonces para conectar ambos dos necesitas una cosa y esa cosa que hay entre medias de esas dos regiones es la cuerda cósmica. No sé si esto es lo que hay en mente o si es más complicado. O sea, yo estoy pensando en una configuración de dominios y de paredes entre los dominios, básicamente. Es que las paredes de dominio son el defecto topológico en dos dimensiones, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, cuando se habla cuando se explican estos mecanismos, sí se suele utilizar esta analogía de paredes de dominio. Aunque el mecanismo exacto de cómo ocurre el decaimiento, ahora no te sabría decir si en el caso de cuerdas cósmicas es un mecanismo en dominio o cómo ocurre el decaimiento en concreto. Vale. Pero sí, se suele explicar en términos de dominios. Vale, es que yo ya os digo, no sé mucho de teorías de gran unificación y tal, pero tengo la sensación de que en esas teorías hay como varias transiciones de fase, ¿no? Varios estados que han de caer a otro estado y tal, entonces hay como muchas opciones de que se formen este tipo de situaciones. Y muchos tipos de defectos topológicos y cómo sea la geometría. O sea, también, si recordáis de todas las teorías de gran unificación, o sea, una de las predicciones también es la formación de monopolos. O sea, toda la idea de inflación viene porque no podías escapar de que se te formaran monopolos. Exacto. Vale, no solamente el tema de cuerdas cósmicas. Lo que pasa es que ya evolucionando históricamente, pues una vez que inflación arregla el problema de la existencia de monopolos, se exploró durante mucho tiempo que las cuerdas cósmicas fueran las semillas de las estructuras. Lo que pasa es que eso ya está descartado al medir el espectro de potencias del fondo cósmico de microondas. Ya sabemos que si hay una contribución de cuerdas cósmicas, tiene que ser subdominante, no es el mecanismo generador. O sea, las fluctuaciones que vemos están generadas por un proceso esencialmente cuántico. Esa es en mi opinión, por lo menos, es un periodo de historia de la física que es muy interesante y que me molaría que alguien nos lo contara, ¿no? Porque en los años 70 todo el mundo estaba convencidísimo de que las teorías de gran unificación no solo eran verdad, sino que estaban a 5 años de ser confirmadas experimentalmente. Sí. Todo el mundo estaba convencidísimo de que tenía que haber monopolos y, por lo tanto, explicar por qué no veíamos los monopolos era algo importantísimo. Entonces sale la inflación y luego resulta que todas esas teorías como que van cayendo un poco en desgracia porque los experimentos no las ven, pero la inflación se queda porque resulta que resuelve otras cosas, ¿no? Entonces hay como un juego muy bonito, ¿no? No sé si hemos hablado, Héctor, en algún programa hemos recomendado libros de divulgación. Alan Guth tiene un libro, creo que se llama The Inflationary Paradigm, o el universo inflacionario directamente. Y cuenta un poco la historia de cómo llegó a la idea de inflación y la motivación es exactamente lo que acabas de decir, Alberto. La motivación estaba tan asumido que había monopolos magnéticos que toda la discusión era saber cómo solucionamos este problema. O sea, digamos que en la práctica, inflación, el punto fuerte que tiene hoy día es que explica el mecanismo de generación, entre otras cosas, el mecanismo de generación de estructuras, ¿no? Sí. Pero en esa época, cuando se plantea la inflación, el problema a resolver eran los monopolos. Es que a mí me parece como un periodo histórico interesante a nivel de pues entender lo que es un paradigma científico, cómo los paradigmas científicos afectan a la manera en que la gente busca nuevas soluciones, cómo los paradigmas científicos cambian y entonces algunas cosas se quedan, otras se van. No sé, eso me parece muy bonito. Hay transiciones de fase en los paradigmas científicos y a veces quedan defectos topológicos, metafísicos. Si te gusta la historia esa, te recomiendo el libro de El universo inflacionario, de Alan Guth. Vale. Porque te cuenta un poco también la historia. Lo buscaré. Sí. Bueno, por ir rápidamente, podríamos dedicar un especial, alguna vez podríamos dedicar un especial a la década de los 70, que en física fue revolucionaria, ¿no? De entenderse nada de cosmología, de física de partículas, absolutamente nada del universo en 1970. Pasamos a 1975, en el que creemos que lo sabemos todo y que ya empezamos a hablar del Big Bang y de toda su estructura, de todos sus detalles, con una tranquilidad increíble, y contarnos los 1980, con lo que de repente se empieza a derrumbar casi todo, y hay que empezar a revolucionar todo lo que habíamos aprendido en los últimos 5 años, y todo hecho por las mentes más inteligentes del planeta, todas trabajando en uno de los momentos de más hervidor, de más movidos y de cambio del siglo, de la segunda mitad del siglo XX y probablemente de todo el siglo XX. Francis, tal como lo has contado, es que hay que hacerlo ya. Es más, hay que escribir un libro sobre eso. Hay varios libros, ya hay varios historiadores que se han dedicado a ese periodo, el tema muy estudiado. Es más, yo os contaré una anécdota personal, que es que yo me pasé todo mi doctorado
a mí me contaban unas cosas sobre el mecanismo de Higgs, yo hacía muchas cosas con simetría electrodébil y tal, y me contaban unas cosas sobre el mecanismo de Higgs que te permitían entenderlo, pero que eso no podía estar bien. O sea, que tú lo pensabas y decías, esto está mal, esto no puede estar más que mal, no hay otra palabra para... Y me pasé todo el doctorado tratando de entenderlo, hasta que encontré unos papers, 2 o 3 papers, de los años 70, de Roman Yakif y colaboradores, en donde todo se explicaba. Y esos papers, nadie se acordaba de ellos. Es sorprendente. Todo el mundo te daba la explicación mala, que estaba mal, claramente, y todo el mundo decía, bueno, pues con esto tiramos para adelante. Y en esos papers es donde de verdad entendías, pues, por qué, cuál es el estado de mínima energía, por qué se produce la transición electrodébil y todas estas cosas. Otra de las explicaciones que se han propuesto, y han salido también papers, en particular, una gente del Centro de Física Teórica y Astropartículas de la Universidad de Ginebra, De Luca, Franciolini y Riotto son los autores, tienen un artículo que se titula, este es un poco ambicioso, después de todo lo que hemos dicho, el título es Nanograph apunta a agujeros negros primordiales como materia oscura. O sea, ojo, esto ya son 2 sí. O sea, dice que Nanograph realmente ha detectado ese fondo de ondas gravitacionales, que dice que la interpretación son agujeros negros primordiales y además que esos agujeros negros primordiales, según su cálculo, explica la materia oscura. Que yo me quedo aquí pensando que cómo encaja esto con las cotas del lente gravitacional, porque no lo mencionan para nada. No sé si esto puede colar dentro de las cotas o no. No dicen nada, lo cual es sorprendente porque hay mucha gente que ha trabajado mucho en eso, ¿no? Y es uno de los grandes problemas de los agujeros negros primordiales como materia oscura. Pero bueno, dice que con este modelo que ellos dan, ajustan la señal de Nanograph, suponiendo que es una señal de ondas gravitacionales, que los agujeros negros primordiales comprenden toda la materia oscura y que también, de nuevo, otra predicción, como decía José Alberto antes, será vista por el experimento LISA. Dice que están en el rango, estos agujeros negros, entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 11 masas solares, que me he hecho el calculito para convertirlo, y eso es tamaño, son masas de asteroides, o sea, entre algo como Eros y algo más pequeño que Ceres, para ponernos en términos de expanse y que la gente pueda tener referencias en mente. Es que puede que eso esté fuera de las cotas de lentes. Es que son muy pequeños. Está fuera. Lo que iba a comentar es que el juego, a ver, la posibilidad de que agujeros negros primordiales sean la materia oscura es una cosa que creo que ya hemos comentado en otros artículos. Y bueno, aquí el juego está en que, claro, el espacio de parámetros en el que puedes jugar, en el que todavía queda hueco para intentar meter eso como materia oscura, pues cada vez más reducido. Las medidas de Eros, de machos, de cotas sobre objetos masivos compactos, pues son en otro rango un poquito más alto, en rango de masa. Entonces, es que el tamaño, siempre decimos que son microscópicos los agujeros negros, pero estos agujeros negros de masa de asteroides, el tamaño es, o sea, la parte alta del rango es una 1.000.000.000ésima de milímetro. O sea, son muy microscópicos. Claro, estos agujeros negros. Esto no los distingue por efectos de ocultación, o sea, no por las cotas de objetos compactos escapan de ahí. Vale, pero entonces tendrían que ser muchísimos. O sea, si son de estas masas tan pequeñas, tendría que haber muchos de estos. Esa es la cuestión. O sea, que yo entendía, porque recuerdo otros artículos que hemos discutido aquí en Coffee Break, y no me he podido meter en la profundidad por falta de tiempo, pero sí recuerdo otros artículos que han intentado jugar con el rango posible de masas y de objetos. Esencialmente, a ver, no juegas tanto con la masa. Lo que juegas es con el espectro, volvemos a este concepto, al espectro de fluctuaciones que se generan en inflación, ¿vale? O sea, si el espectro de cómo se forman todas las estructuras es como el que pensamos, que es básicamente misma potencia en todas las escalas, pues entonces no formaríamos agujeros negros supermasivos. Pero si por alguna razón el espectro primordial de objetos hay algún mecanismo que favorezca el hecho de que se agrupen estructuras en escalas pequeñas, y ese espectro tiene una cierta estructura en esta escala, pues formaríamos objetos que, ojo, que tienen que ser objetos que se formen muy pronto en la edad del universo, porque tampoco
hay otras restricciones que vienen por la cantidad de bariones que hay en el universo, que vienen de nucleosíntesis primordial, etc. Entonces, es algo como muy escogido, tiene que ocurrir muy al principio, en una determinada escala de tamaño, y yo tenía entendido lo que recuerdo de un artículo que discutimos aquí de un grupo de Madrid, de García Bellido, era que no podía llegar a explicar el 100%, pero sí un 30-40%, o sea, una fracción importante, pero no el total. Aquí la estimación que hacen esta gente es que pueden simultáneamente explicar el 100% de la materia oscura con ese tipo de objetos compactos, con masas características. Por eso me confundí antes, el 10 a la menos 15 viene de aquí. O sea, vale, es que tenía el número, pero me confundí de lo que estaba hablando. Y con masas características absolutamente pequeñísimas, ridículas para objetos astronómicos, ¿vale? 10 a la menos 15. A ver, son masivos pero para un humano, pero son ridículos. Pero en algún momento, si la materia oscura está hecha de partículas tan pequeñas, tiene que haber un auténtico mar de esas partículas alrededor nuestro. En algún momento habrá cotas de experimentos de detección directa. ¿El sistema solar? Muerte por materia oscura, ¿no? ¿Recuerdan ese paper de que ponía cotas por el hecho de que la gente no se cae muerta de repente porque le ha pegado un golpetazo una partícula de materia oscura, ¿no? Sí, todo eso son cotas. Recordar que con las cotas actuales de materia oscura en nuestra galaxia, en el sistema solar, quiero recordar, no recuerdo si era la órbita de una esfera con la órbita de Neptuno o la órbita de Plutón o algo así, era como la masa de un asteroide. Cierto. Toda la materia oscura que estaba distribuida en el sistema solar. O sea, la densidad de materia oscura en el sistema solar es ridícula, ¿no? O sea, uno de estos agujeros negros de este paper en concreto en todo el sistema solar, y claro, es un asteroide, la probabilidad de que... Sí, es verdad. No es un asteroide de tamaño, un objeto microscópico con masa. O sea, es un objeto... Serían indetectables estas cosas. Realmente, la cuestión es que cuando vas a escalas... es la cuestión de la escala. O sea, cuando vas a escala cosmológica, aunque sean muy poquitos, pero en volúmenes gigantescos, pues sí te suman mucha masa. Pero en el sistema solar, pues sería eso, indetectable. Fíjate, aquí las cotas, yo creo que donde sería interesante ponerlas en el tema de que la materia oscura en principio no interacciona. Entonces, las colisiones entre galaxias y cúmulos de galaxias, esta materia oscura sí que interactuaría con el gas. Si tienes un volumen de materia oscura hecha de estas partículas microscópicas que son agujeros negros, sí que interactuarían con el gas y habría un intercambio de momento lineal, mientras que la materia oscura WIMP no interactuaría, pasaría a través del gas totalmente. A lo mejor por ahí es donde se podrían poner este tipo de cotas. A eso me refiero, que este artículo que habíamos discutido hace tiempo, que no he tenido tiempo de refrescar, creo que sí trataban un poco más en detalle esas posibles secciones eficaces de interacción y hacían un cálculo un poquito más ajustado. Pero bueno, o sea, volviendo al tema de los Pulsar Timing Arrays, esencialmente la idea es el mismo juego que antes. Hay un mecanismo que nos habla de agujeros negros primordiales, en otro caso eran cuerdas, que pueden generar un fondo de ondas gravitacionales, y la cuestión es predecir, para ajustar los resultados de Nanograph, qué implicaciones tiene sobre cuál tiene que ser la distribución en escalas, en tamaño, o sea, cuántos objetos de cada tamaño y qué tamaños estamos hablando de agujeros negros primordiales. Y la conclusión, pues, es básicamente eso que acabas de comentar, estos objetos de 10 a la menos 15. Ellos dicen que es posible explicar completamente toda la materia oscura, y este modelo ahora mismo salvaría todas las restricciones que hay de microlente, de las restricciones que vienen del propio fondo cósmico de microondas o restricciones que vienen de ondas gravitacionales hasta ahora. Pero nuevamente lo interesante, y al igual que en el caso anterior, es que hay una predicción bien definida para experimentos futuros como LISA. Entonces, nuevamente, pues hay una predicción y es contrastable. O sea, ya se tienen que dar dos condiciones: que se verifique la señal y nuevamente detección.